¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. A ver, esperemos un minutito más para que se unan los demás compañeros y empezamos. Bien, entonces vamos a continuar con la parte del diseño estático que habíamos empezado en la última clase. Habíamos visto ya lo que es diseño de tornillos de potencia. Sí, creo que hicimos un par de ejercicios ahí. Y ahora vamos con lo que es referente a uniones atornilladas, es decir, uniones mediante pernos. Con la aclaración de que vamos a trabajar la unión de uniones en máquinas, no la parte estructural, porque en la parte estructural se trabaja uniones mediante corte. Nosotros vamos a trabajar uniones a tensión, ¿sí? Entonces, por favor, no se olviden, las juntas, vamos a trabajar a tensión, quiere decir que la fuerza de trabajo va a tender a separar las dos placas que están unidas mediante tornillos, ¿no? El proceso de diseño es igual que hicimos lo de tornillo de potencia, es bastante interactivo. Quiere decir que yo puedo ir probando, haciendo pruebas, o sea, introduciendo variables, ¿sí? Depende de algunas variables y depende de las dimensiones que yo necesite, ¿sí? Como les había dicho en la clase pasada, lo que se puede cambiar todo, pero lo que no se puede cambiar es la fuerza de trabajo. Entonces aquí es importante también hacer un análisis de cargas, o sea, hacer un estudio estático bien hecho, porque una falla en la parte de la carga o de la fuerza de trabajo va a tener problemas a futuro, ¿no? Entonces, es, igual aquí nosotros podemos elegir tanto el diámetro de perno, la cantidad de pernos, etcétera, o podemos calcular también el diámetro de perno, el número de pernos, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de diseño de una junta emprenada siempre va acompañado de tablas de trabajo, ¿sí? que yo les he resumido tanto en un texto, poniéndoles cada fórmula para qué sirve, cada tabla de dónde salen las cosas. Y también les he sacado un extracto del libro de Shigley, que es el libro base que tenemos de diseño de elementos de máquinas, para que ustedes tengan referencia. Pero si pueden conseguirse el librito, también en forma digital no es muy complicado. Hay algunas páginas que pueden descargarse ese librito para poder hacerlo. Entonces, con esto vamos a empezar con una parte introductoria acerca de
las uniones empernadas. Entonces, primero vamos a repasar un poco lo referente a la nomenclatura y cómo nosotros podemos identificar los pernos, ¿sí? Otra cosita también, aquí vamos a trabajar pernos y tornillos, ¿sí? Si bien el mismo elemento puede entrar en las dos categorías, pero hay que distinguir una cosa. Los tornillos son elementos mecánicos de sujeción que trabajan solos, ¿sí? Y los pernos son elementos de sujeción que trabajan acompañados de tuercas, ¿sí? Entonces, esa es la aclaración entre tornillo y tuerca, ¿no? De tornillo, perdón, y perno. Entonces, un poquito la nomenclatura, algo ya trabajamos cuando veíamos tornillos de potencia, la nomenclatura, los nombres son prácticamente los mismos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un recordatorio. Entonces, uno de los parámetros principales desde el paso, como me dice ahí, es la distancia entre dos hilos consecutivos en unidades inglesas. El paso es del recíproco del número de hilos por pulgada. Creo que en el ejercicio del tornillo potencia teníamos el número, me parece que era 14, en la nomenclatura del tornillo. Entonces eso hacíamos, el inverso de ese número era el paso, ¿no? Cuando estamos en unidades de sistema inglés, ¿sí? Ya el sistema internacional ya tenemos otra modalidad. Tenemos diámetro mayor, diámetro menor y el avance, ¿no? El avance, no se olviden, es cuánto sube o cuánto baja el perno o el tornillo cuando damos una vuelta completa, ¿sí? También habíamos conversado acerca de las roscas o el número de hilos o número de entradas que teníamos. Si nosotros decíamos que un tornillo era de la forma más simple un cilindro, cuando enroscamos una cuerda o algo, entonces el número de entradas era cuántas hilos o cuántas cuerdas enroscábamos en el cilindro. Entonces tenemos dos de rosca simple, solo tiene un solo filete o una entrada. Una rosca múltiple cuando tiene dos o más, ¿sí? Tenemos roscas simples, dobles, triples. La diferencia era que en el avance, ¿no es cierto? Mientras más entradas tenía, el avance era mayor. Era más, incluso a veces más rápido. Pero la desventaja, entre comillas, era que era un poquito más difícil maquinar una rosca doble o una rosca triple. Si bien tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Entonces aquí podemos tener o vemos el esquema de un tornillo, de un sujetador roscado, ¿sí? Donde tenemos los diámetros, diámetro mayor, diámetro menor, el paso. Tenemos aquí unos nombres, la raíz, la cresta, que son la parte más alta, se podría decir, de la rosca, y la parte más profunda de la rosca es la raíz, y la alta es la cresta. Y también aquí también trabajamos con el diámetro medio, o también llamado el diámetro de paso. No se olviden que se trabajaba con este diámetro, esta longitud, porque en esa zona tenemos una distribución uniforme de los esfuerzos. Entonces se trabaja aquí también con el diámetro medio o diámetro de paso. A ver, otro parámetro que nosotros utilizamos aquí es lo que se denomina el área de esfuerzo a tensión, el A sub T, ¿sí? Entonces, vamos leyendo un poquito esto y haciendo una explicación breve. Dice, mediante una gran cantidad de pruebas de tensión y una barra cilíndrica roscada, se ha demostrado que una varilla sin roscar, cuyo diámetro es igual al valor medio del diámetro de paso y del diámetro menor, tendrá la misma resistencia a la tensión que la varilla roscada. El área transversal del elemento sin roscar se llama área de esfuerzo a tensión. Estos valores se encuentran tabulados. Entonces, lo que me quiere decir que esta área, ¿sí? Es un área que una parte de la sección transversal del tornillo, donde los esfuerzos, como les decía, se distribuyen uniformemente.
donde yo puedo asegurarme que hay una distribución uniforme de esfuerzo, ¿sí? Me dice que está entre el valor medio del paso y del diámetro menor, es decir, está un poquito más abajo del diámetro de paso. Nos bajamos un poquito, entre esa zona está. Entonces, a ese se llama el área de esfuerzo de tensión. Es un parámetro de cálculo, como ese ahí está tabulado, existen tablas donde se especifica entrando con el diámetro del tornillo o de perno, ya me da el valor del área de tensión. Entonces, son valores que hay que tomar en cuenta para las rigideces, ¿no? Tenemos las normas que rigen para tornillos o para pernos también. Tenemos la UIST, ¿sí? Que es para el sistema inglés. Las roscas o todas las dimensiones están en el sistema inglés. Y las métricas, el MST, la Metric Screw Threads, es en sistema internacional. ¿Sí? La medida aquí es en el sistema internacional, es en milímetros, ¿no? Y en el inglés no se olviden que es en pulgadas. Normalmente nosotros diseñamos para roscas o trabajamos con el sistema métrico. O sea, todo diseño se sugiere que se haga en el sistema métrico, pero también debemos tomar en cuenta que en el mercado también existen las medidas en el sistema inglés. Entonces debemos también acostumbrarnos a manejar los dos sistemas, ¿no? A ver, aquí también ya hablamos un poquito de la calidad que se tenía en las roscas. Se llama las series. Teníamos las UNC y UNF, que son las más utilizadas. La serie basta es la UNC y la serie fina es la UNF. Entonces no se olviden que la serie o la calidad del acabado depende del si se ha hecho mediante torneado más otro procedimiento de rectificado, viene la parte de calidad fina, ¿no? Y normalmente en las series finas los pasos son un poquito más pequeños, ¿sí? Y que eso que me da mayor sujeción, mayor agarre, pero a su vez, si tiene esas ventajas, también hacer una rosca con un paso más pequeño también es bastante complicado. Si tenemos, por ejemplo, diámetros pequeños, un M8, por ejemplo, hacer una rosca fina, en ese necesitamos unas cuchillas bastante especiales para hacerlo. Entonces también influye en el precio. No se olviden que aquí ya en la parte de diseño nosotros debemos apuntar ya al costo. O sea, no podemos poner todo rosca fina o todo el material más caro porque nos influye en el costo. Ya como ingenieros debemos ver bastante lo que es el costo. Entonces, hay variantes entre estas dos series. Tenemos la serie extra fina, la serie de paso constante y otras combinaciones y con su respectiva nomenclatura. Pero nosotros no nos vamos a complicar, vamos a trabajar o UNC o UNF. En el 90% de los casos vamos a trabajar el UNC, que serie basta, que son los tornillos más convenientes en costos que podemos utilizar, ¿sí? También podemos hablar de las tolerancias. Bueno, un poquito esto de las tolerancias, ustedes en los talleres creo que trabajaron un poco las tolerancias. Aquí vamos si tenemos holguras o aprietes, a eso se refiere a las tolerancias. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se lee la nomenclatura. Allá hicimos el ejercicio con el tornillo de potencia. El primer número es el diámetro del tornillo, ¿sí? El segundo número es el número de filetes por pulgada y es el inverso del paso. Quiere decir que este tornillo es de 1/4 de pulgada de diámetro y 1/20 de pulgada de paso, ¿sí? Me dice que es una serie basta, es UNC, ¿sí? La tolerancia es 2A. En muchos casos la tolerancia no se la coloca porque la mayoría están entre 1A y 2A, que son, al menos en serie basta, estamos máximo hasta 2A, ¿sí? Y en algunos casos también tenemos el LH, que se llama la mano, ¿sí?
que indica el sentido de giro del tornillo. Normalmente para nosotros ajustar un tornillo lo hacemos en sentido horario, ¿sí? Eso ya está pues como norma. En algunos casos necesitamos que el ajuste sea del sentido contrario, sería la mano izquierda, ¿sí? Entonces se especifica. Entonces, igual, hacer una rosca de mano izquierda, de sentido izquierdo, también es hacer el proceso un poco al revés, ¿no? Entonces, también se necesita su maquinado. Entonces, lo más importante aquí es los dos primeros números y la calidad, nada más. Lo demás, a veces, inclusive, no se lo coloca. En cambio, para bueno, aquí hablo un poquito acerca de las holguras también, pero bueno, eso es para la designación de las roscas métricas. Sí, igual tenemos este ejemplo. En cambio, aquí tenemos el M6. El M significa métrica, el 6 el diámetro, ¿sí? Está una X, que es un símbolo nada más, M6 por 0,75. Hasta ahí es, el 0,75 es el paso, ¿sí? Y de ahí vienen los grados de tolerancia, ¿no? Entonces, normalmente estos grados de tolerancia ya están bajo norma, están establecidos, que son 5G y 6G, que son en ajuste, ¿sí? Entonces, en las roscas métricas también se utiliza solamente los tres primeros parámetros, del M6 por 0,75. Entonces es métrico, diámetro 6 y el paso que es 0,75 milímetros, no todo está en milímetros. Entonces, de los demás números no nos preocupamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un esquema del perfil de la rosca. Normalmente se trabajan, están dispuestas a 60 grados. El ángulo de la rosca ya también está normado. No se olviden que toda esta parte de elementos de sujeción están bajo norma. Quiere decir que no depende del proveedor que nosotros compremos, las dimensiones van a ser las mismas. Si son M6, pues en cualquier distribuidor de tornillos o pernos vamos a tener las mismas dimensiones. Eso es estar bajo norma. Listo, creo que aquí estamos en la parte introductoria que nosotros ya de forma recordatoria y otra cosita que vimos. ¿Sí? Entonces ya vamos a la parte del diseño de juntas. Como les había mencionado, nosotros vamos a diseñar este tipo de juntas, donde la fuerza de trabajo trata de separar las dos placas, las dos o tres placas que están unidas mediante el elemento roscado. Como les decía, si tenemos la fuerza en sentido horizontal, la junta estaría corte. Ahí simplemente se trabaja con esfuerzo cortante, eso como vimos en la parte de resistencia a materiales. Pero ya normalmente están las estructuras metálicas. Ahí se trabajan los elementos a corte y tienen unas fórmulas bastante parecidas para unas características. Entonces nosotros vamos a trabajar. Otra cosa sí, las juntas que son a compresión, es decir, cuando la fuerza P está en sentido contrario, es decir, cuando aplasta las dos placas, realmente no se utiliza o no se diseña, porque en ese caso el elemento roscado sería parte del sistema, entonces no soportaría ninguna carga. Y en flexión, si tenemos alguna flexión, quiere decir que simplemente está mal determinada las direcciones de la carga o está descentrado o alguna falla, pero una junta empernada es a tensión o a corte. Nosotros vamos a dedicarnos a la parte de tensión. Entonces, como ven ahí, dice, el objetivo del perno es aplicar y mantener la presión entre las dos o más placas unidas. Entonces, esa es la idea de que tenemos. Podemos trabajar con tornillos, ¿sí? Y algún otro elemento. Aquí estos O-rings
que nos ayudan a la parte de sujeción, nosotros podemos trabajarlo, ¿sí? A ver, entonces lo importante aquí es lo siguiente. Nosotros, como veníamos hablando, los elementos mecánicos se los trabaja bajo la zona elástica, es decir, nunca superan el esfuerzo de fluencia, es decir, no hay deformación permanente. Entonces, como están dentro de la zona elástica, van a comportarse como un resorte. Entonces, como un resorte, tenemos la constante K del resorte. En la física veíamos la constante K. Aquí le conocemos como rigidez. Entonces, vamos a tener dos rigideces. Una que es del perno. El perno que mantiene un comportamiento como resorte, el perno o tornillo solito. Y la otra rigidez es de la junta total, es decir, las dos placas más el perno también se van a comportar como resorte. Entonces, esas se llaman las rigideces o las constantes de rigidez. Esas son las que nosotros debemos revisar que cumplan ciertos parámetros, ¿sí? Entonces, conforme avancemos, vamos a ver. A ver, otro definición que tenemos es el agarre. El agarre es en una junta con pernos del grosor total del material sujetado. Entonces, en otras palabras, es la distancia o la suma de las distancias de las dos placas que estamos uniendo, más si tiene accesorios, pues tiene arandelas o tiene, a veces se pone algunos O-rings o cauchos para mantener la sujeción. Entonces, toda esa medida se llama el agarre. Entonces, lo que se hace normalmente se trabaja como un sistema de dos resortes en serie. Como ven ahí, ustedes la fórmula, tenemos dos resortes en serie. Entonces, voy a ir rápido porque esta parte de la demostración matemática realmente no me interesa mucho que ustedes desarrollen porque más me interesa la aplicación de esto. Entonces, con esos principios se trabaja con como un resorte, como un sistema de resortes en serie. Tanto para la rigidez del perno, porque el perno va a tener dos partes, la parte roscada y la parte no roscada, que van a tener diferente comportamiento. Entonces, por eso se trabaja con resortes en serie. Entonces, y llegamos a esta primera fórmula, la fórmula número 11, que es la constante KB o la rigidez KB. Y como menciona aquí, dice KB es la rigidez efectiva estimada del perno o tornillo de maquinaria en la zona de sujeción. Entonces, como habíamos conversado, en el sistema de sujeción, el primer resorte, se podría decir, es el perno. Entonces, calculamos la constante del perno, ¿sí? Entonces, esta constante, no hay normas, no hay que me diga debe tener el valor tal o debe acercarse al valor tal. No, nosotros debemos hacer una estimación, con una regla de tres simple, nosotros podemos comprobar si el valor de esta rigidez es válido o no es válido, ¿sí? Entonces, pero esa es la primera rigidez que nosotros calculamos. Luego de esto, ya nos vamos a la parte de el conjunto, es decir, el perno más las dos placas, asimismo trabajando como resortes en serie y tomando algunas consideraciones de esfuerzos ya y ciertos ángulos que se toman aquí. Aquí voy a llegar a esta formulita, el KM. El KM tiene esa fórmula, ¿no? Que está en función como es del diámetro, desde el diámetro medio, L es del agarre, ¿sí? El módulo de elasticidad. Y tenemos ese modelo matemático. Este KM es la rigidez de la junta, es decir, que toma en cuenta el efecto de las dos placas más el perno en conjunto, ¿sí? Entonces, igual que la rigidez anterior, nosotros calculamos un valor y hacemos una estimación, es una
una comparación y decimos si la rigidez es válida o no es válida, ¿sí? Bueno, por si acaso, si ustedes revisan el librito de Shigley, hay otra formulita de la constante Km, que es de una función exponencial, que se utiliza normalmente cuando tenemos materiales diferentes. Normalmente los materiales que estamos trabajando siempre van a ser acero a acero, pero a veces tenemos que unir, por ejemplo, fundición o aluminio con acero, entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Ya, entonces aquí tenemos las... A ver, acá llegamos a... Ya, acá que ya me pasé. Deme un minutito, por favor. Gracias. Sí. A ver. Allá, aquí está. Viene el momento de torsión de apriete, ¿no? Todo perno, por sus características, tiene un torque, es decir, el momento de torsión que le damos en la cabeza para provocar el ajuste, debe estar siempre en un rango. O sea, no es cuestión de apretar hasta que las fuerzas lleguen al máximo, sino que hay que tener un rango de apriete. Entonces, inclusive el momento de montaje, existen estos torquímetros que nosotros podemos dar y para valores establecidos, ¿no? Entonces, ese es el torque de apriete. Y la precarga, aquí esto quería llegar, esto que está la precarga, este valor de FI, que es la precarga. La precarga es la carga que se le da o sea, que tiene el perno para mantener unida la junta, ¿sí? Es decir, una fuerza necesaria solamente para unir la junta. Esa es la precarga. Otro parámetro importante es este valor de C, es la constante de unión, que es la relación entre la rigidez del perno y la rigidez de la junta. Este valor, como normalmente en todos los casos el KM va a ser siempre mayor que el KB, porque no se olviden que el KM es un valor de todo el conjunto, de toda la junta, entonces, y ese está en el denominador, va a ser un valor mayor. Este siempre va a ser menor que 1. Entonces, pero si me digo menor que 1, puede ser 0,8, 0,9, etc. Normalmente, el C, para estimar un rango adecuado, debe ser siempre menor que 0,5. Se aconseja que sea menor de 0,5. ¿Y qué quiere decir? Es la carga que soporta solo el perno en la junta. ¿Sí? Solo el perno en la junta. Por ejemplo, si el C me sale 0,33, quiere decir que el 33% del trabajo lo hace el perno y el 67% lo hace la junta en conjunto. Entonces, lo que se prefiere es que trabaje la junta porque ahí aportan los materiales que estamos uniendo las placas con sus rigideces. ¿Sí? Entonces, se desea en este trabajo, ¿no? Y bueno, aquí aparece este valor que es el N minúscula, que se llama el factor de carga,
que es algo similar a un factor de seguridad, ¿sí? La teoría me dice que cualquier valor de n mayor que 1 asegura que el esfuerzo del perno es menor que la resistencia al límite, es decir, no va a haber deformación permanente, ¿sí? Pero normalmente se desea que este valor sea cercano a 2, o nosotros también debemos o podemos empezar a trabajar con un valor de 2, ¿sí? Si no, yo quiero que el factor de carga sea 2, ¿sí? O más, eso sí es 2 o más, ¿sí? Pero mientras más grande sea el factor de carga, obviamente los pernos van a ser más voluminosos, o tal vez más, tengan mayor longitud, etcétera, etcétera, y lo que va a encarecer un poco a la parte de la junta, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, bueno, aquí tenemos las fórmulas para calcular la precarga y todo lo demás, ¿sí? Entonces, así hace la parte introductoria a una junta empernada. Perdón. Listo, entonces, esto respecto a la parte introductoria, ¿sí? Entonces, como yo les había mencionado, aquí tenemos, a ver, esto aquí está. En sus ABACs tienen una carpetita donde tienen este documento donde indican las tablas que se utilizan, la página del libro, estamos utilizando la edición 10ª del libro de Shigley, diseño de Shigley. Entonces, ahí con esas tablas, ¿sí? Si ustedes pueden conseguirse otras ediciones, puede ser que la página varíe, pero las tablas prácticamente son las mismas. Entonces, aquí tenemos las fórmulas para las rigideces, tanto KB como para KM, ¿sí? Aquí también hay, como les decía, hay otra fórmula para el calcular el KM, que tiene ese valor de estos valores de A y B, es una función exponencial, que se utiliza cuando estamos trabajando con materiales diferentes, ¿sí? ¿Sí? Tenemos la fórmula para calcular la constante C, ¿sí? Como decía aquí, se recomienda que C sea menor que 50%, normalmente estamos entre 30 y 40, ¿sí? Para trabajar la precarga, también tomaremos en cuenta si la unión es permanente o no permanente. Para calcular el torque y el factor de seguridad o factor de carga N, ¿no? Y aquí también inclusive podemos calcular el número de pernos haciendo un despeje ahí si tenemos una junta con varios pernos, ¿sí? Entonces, para que tengan referencia esta. Y también aquí están las tablas que están ahí mencionadas, entonces tenemos todas las tablas ahí sí. Aquí lo importante que quiero mostrarles es esta tablita, la tablita 8.7, que me sirve para dimensionar el perno, es decir, para dar las dimensiones del perno, tanto del perno como de un tornillo. Entonces aquí están los valores de las longitudes, longitud total, longitud de la parte roscada, longitud de la parte no roscada, las fórmulas del KB. Entonces, que se utilizan para el cálculo de KM también, ¿sí? Entonces, como ven, el proceso en sí de diseño
es interactivo. Nosotros podemos introducir ciertos valores, podemos introducir el número de pernos, podemos introducir el diámetro del perno, como nosotros nos convenga, y lo que sí hay que chequear la rigidez de tanto del perno como de la junta y hallar el valor de C, que es lo más importante. Entonces, con el ejercicio que vamos a hacer, vamos a aprender cómo se utilizan estas tablas. Y, y ahí vamos dando ciertos parámetros para para lo que es ¿cómo es? La parte de diseño, qué podemos introducir, qué podemos cambiar al paso de si nos sale algún error por ahí y listo, ¿no? Listo, ¿alguna pregunta que tenga? No hay preguntas, está todo claro. Inge, disculpe una pregunta. A ver, No hay ningún problema que sea. El libro que nos mencionó es Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley. ¿sí? Sí, no importa que sea octava edición. No importa. Ese lo que varían es los números, o sea, los números de páginas. De ahí las tablas, a ver, desde que yo tengo la edición 3 de cuando estudiaba yo, y las tablas son las mismas. Me van mejorando un poquito la parte de texto, de ejercicios, pero no hay problema que sea la octava, novena, décima. Inclusive creo que hasta la 14. No hay problema cuál la edición. Pero ahí en Lava ya tienen resumen de las tablas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, qué bueno que esté claro todo. A ver, entonces vamos con el ejercicio que vamos a trabajar. A ver, ¿qué me dicen? Me dice, la figura se presenta la sección transversal de un recipiente a presión de hierro fundido, grado 25. Dice, se debe usar un total de N pernos para recibir una fuerza de separación de 36 kilolibras. Determine las rigideces KB, KM y la constante C. Dice calcular el número de pernos que se requieren para un factor de carga en donde los pernos puedan reutilizarse cuando se separe la unión. ¿Sí? Entonces están las características. Tenemos el perno, es un perno de cabeza hexagonal, o sea, los pernos, digamos, son de cabeza hexagonal, eh, 5 octavos de pulgada de diámetro, 11, que sería el hilos por pulgada, es calidad basta, y el 2.4, ya vamos a ver qué significa el 2.4. ¿Sí? Entonces, cópienle para poder trabajar.
A ver, entonces vamos a empezar con el ejercicio, ¿sí? Entonces ya tenemos la nomenclatura, tenemos el diámetro que es 5 octavos de pulgada, ¿sí? Tenemos aquí el paso, era el inverso del número de hilos por pulgada, tenemos el paso, es igual a 1/100 de pulgada, ¿sí? Me dice la calidad. Y bueno, el último número que se especifica ahí normalmente cuando se detalla las unidades, quiere decir la longitud, pero eso es cuestión de cálculo también, ¿no? Vamos a ver que el agarre, no se olviden, el agarre es L minúscula, es la distancia que está, o de las placas que está uniendo el tornillo, el perno, digamos, en este caso. Entonces, en este caso son 3/4 más 3/4 de las dos placas. No tenemos más nada porque no tenemos arandelas, no tenemos. Entonces, esto es 75 por 2. Sería 1.5 pulgadas. ¿Sí? Entonces, como ven, aquí tenemos una tuerca. Aquí tenemos esta tuerca de aquí. Necesitamos saber este ancho para la longitud total del perno, porque nosotros vamos a dimensionar primero el perno, es la longitud, etcétera, etcétera. Entonces, ese ancho de la tuerca, nos vamos, a ver, voy a abrir las tablitas aquí. Un momentito que mejor voy a abrir el libro. Ya, a ver. No creo que partir esto. Ya, a ver, en los anexos del libro, en la tabla A31, entonces nosotros podemos determinar las dimensiones de las tuercas hexagonales. Lo que necesitamos aquí es el ancho de la tuerca, ¿sí? Perdón, la altura de la tuerca, ¿sí? Nosotros vamos a ingresar con el diámetro, vamos buscando donde dice 5 octavos, que era nuestro sí, y vamos acá, tenemos la altura H, la altura de la tuerca. Tenemos hexagonal, regular, gruesa o ranurada y la contratuerca. Entonces, la altura de la tuerca recomendada para un tamaño de tornillo de 5 octavos es 35/64. ¿Sí? Entonces, ese dato lo manejamos acá. ¿Sí? Entonces, la altura de la tuerca, este H de aquí,
Ya. ¿Sí? De pulgada. Esto es la tabla A31. Ya. Entonces, es decir, estamos más o menos hasta aquí. De esto hasta aquí. La cabeza no entra en cuestión de cálculos porque eso es, bueno, es parte principal del perno. Entonces, para dimensionar la longitud del perno, tomamos lo que es de la cabeza hacia abajo. Entonces, nos faltaría esta parte de aquí. Esta parte de aquí, a ver, pongámosle con otro color. Esta parte, tomar en cuenta esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, para tomar en cuenta esa parte que debe sobresalir, es decir, la parte roscada debe sobresalir o pasarse de la rosca, se sugiere tener una tolerancia, me dice, de 2 veces el paso, ¿sí? Una tolerancia, pongamos mínima, de 2 pasos, ¿sí? Que sobrepase. Es la distancia mínima. Yo puedo poner la distancia que yo quiera, es decir, el perno puede irse hasta por acá abajo, así, por acá abajo, ¿sí? Entonces, depende ya de cómo esté o la facilidad que yo tenga para el montaje. Pero que se pase dos roscas o 2 hilos es lo mínimo que se pide. Entonces, este valor de 2 pasos, en este caso sería 2 onceavos de pulgada, ¿no es cierto? Esta tolerancia, esto me ayuda para estimar una longitud del tornillo, perdón, del perno, una longitud L. Entonces, esta longitud L mayúscula es la longitud total del perno, ¿sí? Entonces, para mi caso, ¿qué sería? Sería el valor de L o el agarre, que es 1.5, más la altura de la rosca, de la tuerca, perdón, más 35,64 avos, y más el valor de la tolerancia, ¿sí? Entonces, pongamos aquí. Este es el agarre. Este es H de la tuerca. Y esta es la tolerancia. Entonces, haciendo esto, más o menos me sale 2.23 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la longitud mínima que yo tengo que ver del perno. Entonces, lo que me toca hacer es verificar si esa longitud existe. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, yo me voy a la tabla aquí, A17, donde dice tamaños preferidos. Quiere decir que estos tamaños son los que están normalizados, ¿sí? Entonces, me voy a escoger un tamaño que más se acerque. Entonces, estamos hablando de 2.23. Aquí tenemos en décimas de pulgada, tenemos 2.4, o si queremos trabajar en fracciones, 2 1/4, que sería 2.25, que es el que más se acerca, ¿sí? Entonces, yo cojo el que más se acerca, es 2.25. Entonces, digo, para mí, la longitud total del perno
es 2 1/4 de pulgada, que esto es 2.25, que eso está ya bajo norma. Entonces, de ahí sale el 2 1/4 que ustedes pueden ver acá, este de aquí, ¿sí? Es la longitud total del perno. Este va a ser la longitud mínima. Si yo quiero ponerle 3 pulgadas, le pongo. Si quiero ponerle 5 pulgadas, le pongo. Si quiero ponerle 10 pulgadas, le pongo. A que esté complicado ponerle la tuerca en esos casos, sí, pero esta va a ser la longitud mínima que yo puedo ponerle al perno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno. Listo, entonces vamos a aquí mismo. Ya con está dimensionado el perno, es decir, con las dimensiones, ¿sí? Vamos a calcular el KB, es decir, la constante ya, aquí. La constante de rigidez del perno. Entonces tenemos esta formulita. Vamos copiándole para... A ver, mejor copiémosle todo. Copiémosle todo con los... Con todas las especificaciones o todos los nombres. Ya. Entonces, para la rigidez del perno, utilizamos esa fórmula, ¿sí? Que es el KB, está en función de AD, AT, E, modo elasticidad. Abajo tenemos AD, LT. LT es longitud de la parte roscada y LD la longitud de la parte sin rosca o no roscada, ¿sí? Entonces, vamos determinando primero las longitudes, después vamos con el área. Entonces, nosotros tenemos la longitud total que es 2 1/4 o 2.25, ¿sí? La longitud LT me dice longitud de la parte roscada, dice utilizamos la tabla 8.7, entonces vamos a la tablita 8.7. Ya, entonces aquí tenemos la tablita 8.7 donde podemos ver. Nosotros nos vamos a basar en este gráfico, ¿no? Tenemos L, la longitud total, el LT, L mayúscula T, longitud de la parte roscada, L minúscula D es la longitud de la parte no roscada y LT, L minúscula T es la longitud de la parte roscada que está dentro del agarre, ¿sí? Entonces, vamos a determinar primero LT. Entonces, si bajamos, aquí tenemos para LT. Tenemos dos fórmulas. Me dice 2D más 1/4 y 2D más 1/2. La primera utilizamos para longitudes menores a 6 pulgadas y la otra para longitudes mayores a 6 pulgadas. Entonces, como tenemos una longitud de 2 1/4, estamos en el primer caso. Entonces,
LT es igual a 2D más un cuarto. Donde D es el diámetro, ¿no? Entonces, a ver, vamos haciéndole con azul esto. LT es 2D más un cuarto, ¿sí? Esto es igual a 2 veces el diámetro, que es, el diámetro es 5 octavos, ¿no? 5 octavos, sí. Más un cuarto, ¿sí? Entonces, ese valor me da esto me da 1.5, ¿no? Ya, pulgadas. Ese es el LT. Con ese valor podemos calcular las longitudes en minúscula. Vamos asimismo, regresémonos a la tablita. Y tenemos aquí el L minúscula D, me dice que es L menos LT. Entonces vamos a ver. L minúscula D me dice que igual a L menos LT. Entonces sería el L es 2 un cuarto. Sería 2.25 menos el LT que es 1.5. Esto me da 0.75. Ya. Vamos con otra fórmula. Y el LT, L minúscula T, es L minúscula, el agarre menos el LD. Entonces, ya. Entonces, el LT es el L menos LD. L, el agarre era 1.5, ¿no es cierto? 1.5. El LD es 0.75. Entonces me da 0.75, ¿sí? En pulgadas. Y ya tenemos los valores. Ya. Entonces, ya para reemplazar, tenemos, nos faltarían las áreas. El AD me dice área de la parte sin rosca. Dice, usamos el diámetro del perno, es pi de cuadrado. Pi de cuadrado sobre 4, ¿no? Es pi sobre 4, 5 octavos al cuadrado, ¿sí?
A ver, entonces aquí me sale 0.3067. No, 0.3068. ¿Sí? Estaríamos en pulgadas cuadradas. ¿Sí? Y el AT, que me dice área de la parte roscada, usemos las tablas 8.1 y 8.2. 8.2, digamos. Pues vamos a las tablas. Ocho uno, esta es la 8.2 y la 8.1 es, esta es para roscas métricas, entonces utilizamos la 8.2, ¿sí? Entonces, dice diámetros y áreas roscadas unificadas, tornillos UNC y UNF, ¿sí? Entonces, el AT, el área de esfuerzo en tensión, vamos a buscar 5 octavos, ¿sí? Tenemos aquí 5 octavos. Y el área de esfuerzo de tensión, el AT es 0,226. Cero coma 226. Esto vimos, es pulgadas cuadradas, ¿no? Tabla 8.2. Ya. Entonces ya tenemos todos los parámetros. Ah, nos falta el módulo de elasticidad. No, elasticidad del perno. Me dice que es acero. Utilizamos el módulo de elasticidad del acero. A ver. Esto también podemos ver en la tablita. A ver, no es que diga propiedades físicas. Sí, se colgó esto. A ver, un momentito que está descargando esta maquinita. Eso. A ver, está un poco quedado este del Adobe, entonces, bueno, con todo, el módulo de elasticidad del acero es 30 megapsi, ¿sí? En el sistema internacional, ¿no? A ver, entonces, ahora sí reemplacemos el valor de KB.
Entonces tenemos AD, el área de la parte sin roscar, 0,3068 en pulgadas, ¿no? 0,3068. El AT, 0,226. El molesticidad, 30 por 10 a la sexta, ¿sí? Abajo. El AD, 0,3068 por LT, L minúscula T, 0,75. Más AT, que es 0,226. Y el LD, que es 0,75 también. Ya, la respuesta nos va a dar en P6, ¿sí? A ver, entonces, eso sale. $5.21. 5,21 por 10 a la sexta, ¿no es cierto? En mega. 5,21 por 10 a la sexta, que sería en P6. Eso, ya. Entonces tenemos 5,21 mega P6. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Entonces está calculado el valor de la rigidez del perno. Después vamos a hacer el análisis para ver si este valor es válido o no es válido, o entra en un rango de lo aceptable o no. Vamos con el valor de KM. Aquí hagamos KM. Asimismo, copiémosle la formulita. A ver, no hay. Ahora un poco de problemas con este PDF. A ver, entonces el KM, aquí es igual. Abajo es 2 logaritmo natural de 5 que multiplica a 0,5774 por L que les dé el agarre más 0,5D 0,5774 L más 2,5D. ¿Sí? Y aquí es 0,5774 y ya. Pi, E, I, D. Ya. Con la diferencia que aquí, este valor de E, como esto es de la junta, este valor de E es de el material de las placas de unión, material de la junta. En otro caso me decía que era fundición grado 25. Sí, función grado 25. Entonces, no se olviden, en el ya, fundición. Entonces,
Este valor de para una fundición está alrededor de 14, ¿no? Sí, 14 megapsi. Ya. Entonces, el valor de L, que es del agarre, tenemos, el valor del diámetro tenemos, entonces simplemente haríamos el reemplazo de los valores nada más. Km es igual a 0,5774 pi, 14 por 10 a la sexta, de 5 octavos, 2 logaritmo natural de 5 que multiplica 1.5 de la agarre, ¿no? Sí. Más 0,5. Ya. ¿Sí? Entonces, haciendo este cálculo, KM me sale 8.8, perdón, 8.9. Mega P. Ah, no, no son mega P6, perdón. Aquí hay que corregir. Ahorita me acuerdo. No, no es mega P6, es mega libras sobre pulgada. No es P6. Aquí, por favor, hay que corregir. No es un P6. No es esfuerzo. Esto es mega libras sobre pulgada. ¿Sí? Listo. Entonces, está calculado KM. Y solo nos faltaría calcular el valor de C. C es igual a KB sobre KB más KM, ¿no? Entonces sería 521, que 521 más 8, 9, ¿sí? Donde se me da 0.37. ¿Sí? Ya. A ver. Hasta ahí, simplemente aplicar las fórmulas, hallar los valores de las tablas y no hay nada complicado. Ahora, ¿cómo interpretamos nosotros estos valores? ¿Sí? Como les decía, esto es simplemente regla de 3. Primerito el análisis de este valor de este de aquí, 0.37. Como les decía, se sugiere que este valor sea menor al 50%, o sea, menor a 0.5, que quiere decir que el 37% de la energía total o de la carga total o de la fuerza total lo hace el perno y el 63% lo hace la junta, que es lo deseable, porque la junta incluye los materiales de la placa, entonces por ahí estamos bien. Ahora, lo que podemos chequear es las rigideces. ¿Cómo revisamos que esté bien? Simplemente con una regla de 3. Como esta es una similitud a un resorte, nosotros podemos decir que, por ejemplo, el KM, ¿qué quiere decir el 8.9 megalibras por pulgada? Que si yo a la junta le pongo una fuerza de 8.9 millones de libras o megalibras, esto se estira 1 pulgada. ¿Sí? Entonces, la fuerza de trabajo que yo tenga, una fuerza de trabajo, ¿cuánto se estirará? ¿Sí? A ver si me permiten regresarme al...
Ya. Para nosotros esta fuerza de trabajo es 36 kilolibras. Que me da el dato entonces. 36 kilolibras. Hallo X. Así al ojo vemos que se va, a ver, ¿cuánto sería? Esto por acá. Sería 36,000 dividido para 8,900,000. Entonces este X me da 0,304 pulgadas. Entonces quiere decir que la junta se separa 0,00004 pulgadas. Entonces, yo estimo, sí, o sea, no se separa casi nada, nada más, ¿cierto? Entonces, eh, puedo decir que esa junta está bien hecha, ¿sí? Lo mismo puede ser con la rigidez del perno. Entonces, decir, bueno, con 36 kilolibras y siendo la constante 5.21 megalibras, ¿cuánto se va a estirar el perno? Va a estar al rango algo parecido por ahí, algo con 10 millonésimas de pulgada, entonces estamos bien. Entonces, así revisamos que las constantes sean las adecuadas. Primero que el valor de C sea menor de 0,5 y que con KM calculamos el valor de la separación. Entonces, ahí está seguro. Como decía, aquí no hay valores, es decir, que ese debe valer 10 megalibras, 20 megalibras, nada. Depende del ejercicio que nosotros estemos realizando. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? A ver, entonces, continuemos. Entonces me dice que determine el número de pernos para un factor de servicio de 2, ¿no es cierto? Entonces me dice para un n minúsculo igual a 2, el número de pernos, ¿cuántos pernos pongo ahí? ¿Sí? A ver, entonces vamos a las formulitas. Parece que ahí en el resumen había una fórmula. Déjenme abrir primero, por favor. A ver, denme un ratito, no se quiere abrir el